¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20, en este caso, en una fecha muy particular porque hablamos de historia, hablamos de un aniversario y hablamos de esos fenómenos o de esas situaciones que traen consigo la urbanización, que no es nada más y nada menos que esta cuestión de la historia de las vías férreas, de las rutas, de los caminos, de los poblados, de los pueblos que en algunos casos ya no son, o de aquellas imágenes que nos hablan de la felicidad de haber sido y el dolor o la tristeza, la nostalgia de no ser. Y en este caso hablamos de Santa Victoria, que es un pueblo que florece año a año. ¿Por qué decimos que florece año a año? Primero vamos a hablar de Santa Victoria particularmente, que es una localidad ubicada sobre Ruta 4, a 2 kilómetros de Chazón en dirección a Etruria. El día miércoles, en Santa Victoria, había 250 personas en promedio festejando las fiestas patronales. Hoy, la cantidad de habitantes es 0. ¿Por qué? Porque este pueblo, que hacia finales del 1800 era un pueblo habitado, era un pueblo repleto de alegría, era un pueblo repleto de gente, de negocios y de actividades. Cuando el ferrocarril dejó de pasar o no pasó, la gente comenzó a migrar, la gente comenzó a irse y a abandonarlo. Vemos en las imágenes de archivo, ahí en el fondo, una vieja capillita que todavía resiste el paso del tiempo, una vieja capillita donde el pasado miércoles 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima, se llevó adelante la fiesta patronal, con celebración, con rosario, con la reunión de toda la familia que había vivido en esta localidad, que es Santa Victoria. Dijimos, sobre Ruta 4, a 2 kilómetros de Chazón, con dirección a Etruria. Uno sobre la ruta no la ve, no la encuentra, pero si se mete tierra adentro por esos caminos de ripio, en paralelo encontrará hoy los aljibes aún abandonados o los aljibes estando allí como el único resquicio que no pudieron llevarse. Santa Victoria nace desde una estancia, que es estancia Las Estacas. Allí el señor Belisario Ortiz dona las tierras para la creación de un poblado. Un poblado que al principio de aquellos tiempos tenía una cantidad importante de personas. Hablamos de los 1800 en Argentina, un país que todavía no había llegado a mucho más que sus 100 años de historia, un siglo más o menos. Santa Victoria, Villanueva, La Carlota, eran en aquel momento localidades pujantes, eran en aquel momento localidades en las cuales se destacaban, en las cuales pasaban las vías ferroviarias, aquel tren pacífico que nacía en Rufino, provincia de Santa Fe. Hablamos de un pueblo muy distinto al que se ve en la imagen, en este caso la foto de la familia, o la foto en realidad de la casa de la familia Rodríguez. Hablamos de un pueblo con 7 bulevares, hablamos de un pueblo con una traza de 67 cuadras, un pueblo que tenía hotel, que tenía escuela, que tenía enormemente diferentes alternativas, tenía niños, una escuela que tenía 60 alumnos. Es decir, un poblado enorme, que cuando el tren no siguió su curso, comenzó un éxodo que generó mucho dolor, que generó mucha problemática. En ese punto decimos que Santa Victoria empezó como una localidad pujante y en 1890 quedó abandonada. ¿Cómo es esta cuestión? Esperaban la llegada del ferrocarril, esperaban que la localidad comenzara a tener un crecimiento marcado en aquellos terrenos donados por Belisario Ortiz, en aquellos terrenos que llevaron el nombre de Santa Victoria en honor a la hija de Belisario Ortiz, obviamente Victoria. Se fundó luego un club donde había partidos de fútbol, donde había actividades, donde había cuadreras, aquellas conocidas competencias con caballos. Y así Santa Victoria fue creciendo en cantidad de habitantes y así Santa Victoria fue cosechando año a año un montón de personas que empezaron a construir. Y hubo una herrería,
y hubo un taller mecánico y se empezaron a arreglar los primeros colectivos de la empresa provincial de colectivos que después con el paso del tiempo llegó a tener el nombre de lo que es hoy conocido como Coata Córdoba. Eso fue Santa Victoria. Fue un pueblo que durante mucho tiempo comenzó a crecer. ¿Pero qué pasó? Se detuvo, o la llegada del ferrocarril central argentino jamás arribó. Algunos dicen que tiene que ver con respecto a un desnivel que tiene una laguna, la laguna Las Tunitas, y en ese punto el tren no llegó. Y al no llegar el tren, la entrada y la salida de las cosas se fueron complicando, y al no llegar el tren ya nadie recogía los paquetes y ya nadie los llevaba hacia otro lado, y al no llegar el tren, toda esa vida, todo ese pueblo que latía, dejó poco a poco de creer que iba a prosperar otra actividad. Entonces se fueron yendo, algunos hacia Chazón, otros a Villa María, otros a Villa Nueva, otros a Etruria. Etruria es justamente el lugar del cual depende hoy la iglesia. ¿Y por qué hablamos de la iglesia o de la capilla de Santa Victoria? Porque el pasado 30 de agosto se festejó la fiesta patronal de Santa Victoria y con procesión, con rezo de rosario, con un montón más de actividades, el pueblo volvió a poblarse. Y vemos una imagen, por ejemplo, de la época de pandemia. Ahí vemos la imagen del padre Darío Manero, de la cantidad de gente que se llegó hasta la capilla para venerar a Santa Rosa de Lima, porque no olvidan sus raíces, porque no olvidan que en ese lugar vivieron alegrías, vivieron momentos de emoción, vivieron un montón de cosas que generaron el amor por el pueblo. Hablamos de un pueblo que en el 1900 ya tenía electricidad, es decir, algo que iba a la vanguardia. Y cuando decimos que tenía hotel, hablamos de la importancia de un hotel por aquellos momentos en donde hay localidades que no lo tienen. Villanueva hoy, sin ir más lejos, no tiene un hotel. Cuenta la historia y cuentan los que saben que Carlos Gardel, el cantante de tango, el zorzal criollo, descansó una noche en un hotel de Santa Victoria. Y seguramente son muchos más los rumores que la historia lleva consigo. Hablamos del gran Hotel La Paz. El Hotel La Paz que estaba pegadito a la escuela primaria. Y justamente de la escuela primaria quedan los recuerdos, de la escuela primaria queda un edificio derruido. Pero, a pesar de todo eso, y en esas imágenes que vemos todavía y que está compartiendo nuestro director, Santiago Muñoz, vemos cómo la historia sigue permaneciendo. Vemos imágenes que para muchos son emocionantes, porque mucha gente que sigue la señal de Canal 20 sabe de qué hablamos cuando hablamos de Santa Victoria, porque muchos tienen su nacimiento ahí, su terruño ahí, y muchos vuelven a celebrar cada año en Santa Victoria. Por eso es importante recordar y entender que no es un pueblo abandonado, que no es un pueblo fantasma, que no es un pueblo que quedó atrás, sino que es un pueblo que se tiene presente y es un pueblo al que siempre se vuelve porque uno nunca se va, o por lo menos Santa Victoria no se va del corazón de todos ellos. Y cuando hablamos de Santa Victoria hablamos de un poblado que, producto de los cambios de tiempo, dejó de existir, en este caso por la cuestión ferroviaria. Por ejemplo, hay localidades como Estación Cayuqueo, en el departamento Unión, de acá de la provincia de Córdoba, que también con el tema del tren dejó de ser aquel lugar próspero. O hablamos del marcado sostenido y enorme crecimiento de Villanueva, exponencialmente, pero cuando el tren dejó de pasar por el sector villanovense, empezó a florecer lo que hoy es la hermana menor. Hablamos de Villa María. Y en toda esta cuestión de Santa Victoria, un pueblo que decimos 7 bulevares, para aquella época, que no es poco, 67 cuadras, hotel, 4 almacenes de ramos generales, una herrería, la electricidad, el taller, el club. Una vida social enorme tuvo Santa Victoria y la sigue teniendo.
Y mientras le pedimos justamente a Santiago que busque algunas imágenes de la capilla y que vayamos preparando la voz de Darío Manero, quien es el párroco que ofició en la fiesta patronal, decimos que el 30 de agosto, después de una semana, llegó el punto máximo, llegó el cenit, donde se celebró y se compartió un mensaje para aquellas personas, aquella comisión que mantiene todavía la iglesia, la parroquia, la capilla de Santa Victoria, en medio de todas las imágenes grises, en medio de todo el abandono, producto de no habitar esos espacios, la capilla sigue todavía siendo barrida, sigue siendo limpiada, pintada y sobre todo querida. Y la capilla tiene una placa que la vamos a mencionar en el final, porque también tenemos más voces. Por ejemplo, la voz de Osvaldo Martino, quien es un escritor de Santa Victoria, que vive hoy en Chazón, y que dice algo como: tengo un privilegio que no se lo deseo a nadie, el de haber perdido a mi pueblo. Osvaldo Martino publicó el libro Santa Victoria y las casuarinas quedaron solas. Y se ven en este momento imágenes del cementerio, y se ven en este momento imágenes de la escuela, de la familia Rodríguez, del gran cartel La Virginia, que anunciaba que estabas en Santa Victoria, que habías entrado, que habías ingresado. Justamente ese cartel es una imagen que muchos tienen en su retina, es una imagen que muchos recuerdan, y es una imagen que van a conservar justamente entre sus recuerdos más queridos. Decíamos, imágenes de almacenes de ramos generales, momentos en donde se pintaba a mano la cartelería, momentos en donde cada sector de la casa y esas construcciones de puertas altas, de mampostería al estilo inglés. Hablamos de los ingleses, hablamos de los ferrocarriles, hablamos de los trenes, pero hablábamos de Darío Manero. Respecto a Darío Manero, él está a cargo de la parroquia de Etruria, de Chazón, también oficia en La Laguna, pertenece a la diócesis de Villa María, y nos contaba que el día miércoles comenzó a las 16:30 un grupo de personas a reunirse alrededor de la capilla. Hubo rosario, hubo chocolate, hubo también procesión por las calles, por aquellas calles que tenían edificaciones y que hoy no se las ve y que se ven solamente las taperas, porque incluso algunos abandonaron el pueblo llevándose hasta los ladrillos que habían colocado uno sobre otro para edificar aquello que llamaban hogar. Imagínese usted esta cuestión. Vamos a buscar entonces, sin más preámbulos y agradeciéndole a Darío Manero, que justamente en este momento tenía una reunión, pero nos dejaba un mensaje de lo que sucedió el pasado día miércoles. Lo escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? Sí, comentarles que este miércoles hemos tenido la fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, y la verdad es que siempre se vive con mucha nostalgia en el corazón. La gente, sobre todo en el día de la fiesta, vuelve al pueblo, vuelve a la iglesia, que es el único lugar que se mantiene en pie después de tantos años de que el pueblo se ha ido deshabitando. Y la verdad que siempre se vive con mucha emoción y con mucha nostalgia, ¿no? Sobre todo con amor a las raíces, a los recuerdos, gente que ha hecho su escuela primaria allí, que ha vivido ahí, también en la iglesia han hecho su primera comunión, su bautismo, su casamiento, y siempre es ocasión para recordar que uno ha recibido la gracia de Dios en ese templo. Yo estoy hace 3 años y medio que he asumido como párroco en Etruria, y es desde esta sede parroquial de la que se atiende también Santa Victoria. Los 2 primeros años que estuve, justo estábamos en pandemia, entonces no se pudieron celebrar como estos 2 últimos años pasados, que realmente han sido muy, muy festivos, ¿no? Y yo la verdad es que siempre me siento a gusto en medio de una comunidad que recuerda su historia, ¿eh? Yo creo que olvidar las raíces es perder la propia identidad, ¿eh? Entonces, recordar la historia, las tradiciones familiares es algo que a todos nos llena de vida, ¿no? Eh,
Bueno, particularmente en la homilía, siempre suelo hablar un poquito de dos cosas, ¿no? Primero, recordando un poco las tradiciones históricas, pero sobre todo este año he hablado del don de la vida cristiana, ¿no? Que es lo que es necesario que florezca con más permanencia, digamos, en nosotros, sobre todo en ocasión de Santa Rosa, que ha sido una mujer totalmente entregada a Dios, y justamente por entregada a Dios también entregada al prójimo, una vida de mucho sacrificio, de mucha penitencia y también de piedad y de caridad. Entonces, bueno, la vida cristiana está llamada a convertirse y a configurarse en una vida semejante a la de Jesús, que sobre todo nos hace entrar en comunión con Él, ¿no? Y es un poquito el mensaje que he dado en este día de la fiesta patronal, ¿eh? Para mí una alegría compartirles el testimonio y bueno, me llena el corazón sobre todo escuchar cómo Dios, nuestro Señor, por medio de Santa Rosa, da tantas gracias que se comparten ahí en la misa como signos de la bondad de Dios. Así que, bueno, para mí una alegría grande de cómo ser testigo de que Dios actúa en el corazón de las personas. Darío Manero, entonces, el párroco que ofició las fiestas patronales, la misa en homenaje a Santa Rosa de Lima, la santa que es venerada, la santa patrona justamente de Santa Victoria, esta localidad ubicada a la vera de Ruta 4. Hablamos de esta localidad pujante que sufrió o que padeció un éxodo luego de que el tren Pacífico detuviera su ramal, luego de que el central no pasara por allí desde la línea Rufino. Las vías ferroviarias se colocaron en cercanías de Chazón y eso generó que Santa Victoria dejara de tener aquel reguero o dejara de tener esta actividad que tanto todos amaban, dejara de tener sus calles habitadas, empezara a padecer el abandono de mucha gente que lo dejaba seguramente atrás, que seguramente su horizonte empezó a ser otro, pero al dejarlo atrás al poblado no dejó de mirar hacia atrás. Y justamente de eso queremos hablar y tenemos testimonios de toda esta cuestión. Aprovechamos para que te acomodes, hacemos una pausa bien cortita y a la vuelta seguimos hablando de Santa Victoria, un pueblo que año a año vuelve a reverdecer y vuelve a escuchar murmullos de las personas. Volvemos. Y continuamos aquí conversando, continuamos aquí recordando y hablando de Santa Victoria, hablando de este espacio que año a año vuelve a renacer, que año a año vuelve a tener sus calles ocupadas con procesión, con celebración, con alegría. Y también hablamos de alguien que no olvidó jamás sus raíces, hablamos del escritor y artista, hoy radicado en Chazón, Osvaldo Martino, quien habitara Santa Victoria, quien palpara y que incluso haya hecho pinturas de la localidad. Aprovechando el tiempo y la amabilidad y sin querer perder tiempo, Osvaldo, la verdad, un gusto tenerte en comunicación telefónica. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Daniel. Te escucho. ¿Cómo estamos? Estábamos acá hablando justamente de Santa Victoria y justamente cuando hablamos de Santa Victoria todos los caminos conducen hacia vos, Osvaldo, y justamente a consultarte un poquito qué emociones te embargaron durante estos días de nuevo en el pueblo, aquel donde tantos años pasaste y tanto significa para vos. La verdad que me quedé muy contento, te digo, de ver otra vez, nuevamente, diríamos así, porque todos los años, gracias a Dios, es un encuentro muy cálido con amigos y fundamentalmente con Santa Rosa. Estaba desde el día que se empezó la novena, mucha gente considerando que somos
que somos en realidad ahí en el pueblo, somos nadie en este momento. Pero Santa Rosa sigue convocando siempre, 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 siempre. Es una gran emoción, te digo, es una gran emoción y yo como nacido ahí en Santa Victoria, como un victoriano, uno más, porque hay muchos más como yo también, nos invade una emoción muy grande. Osvaldo, ¿cómo son tus recuerdos respecto a Santa Victoria, una localidad que, según estaba dimensionado, trazada, hablaba de 7 bulevares, hablaba de 63 cuadras, se habla de Gardel, se habla de una escuela con muchos alumnos, se habla de un hotel, de herrerías, de clubes? ¿Cómo son tus recuerdos al habitar o al volver el tiempo atrás y recordar el pueblo en el que viniste al mundo? Y hay muchas cosas que ya de cuando arrancan los recuerdos míos, ¿no es cierto?, ya estaban prácticamente desaparecidas, pero de cualquier manera puedo ubicar perfectamente en los lugares a donde estaban situados, ¿no es cierto? El plano del pueblo lo tengo muy presente, los bulevares también. Hay que tener en cuenta que a mí me admiró siempre el tamaño de las medidas de los bulevares, por ejemplo, que eran de 20 metros. 20 metros los bulevares comunes y los centrales eran de 25 metros y 17 centímetros. Un plano muy adelantado, ¿no es cierto?, para la época, comparándolo con otros planos, otros pueblos que vemos por acá alrededor. Lógicamente que fue muy... Imagínate, bueno, yo tenía ya, en el momento de salir de ahí de Victoria, tenía 37 años. Mi mamá había vivido casi 60 años ahí y mi papá era nacido ahí en Santa Victoria. Así que las raíces eran muy profundas, diríamos así. Y bueno, lo vivimos, por supuesto que lo vivimos con tristeza, pero no nos fuimos tan lejos, nos quedamos acá cerquita, ¿no es cierto? Acá a 2 kilómetros hay algo nada más, hace de cuenta que estamos ahí. Hay más gente también acá que ha sido de Victoria y todo eso. Así que dentro de todo ha sido una etapa no tan dolorosa. Se siente, por supuesto que se siente y es mucha la nostalgia también, por lo menos de parte mía, pero bueno, ¿qué va a hacer? El destino lo quiso así. Tuvimos que partir y aquí estamos todavía. ¿Cómo es esta cuestión, Osvaldo, de la traza ferroviaria, esta cuestión de una laguna que impidió la ubicación de las vías? No sé si podrás comentármelo un poquito mejor vos, porque tal vez en las historias narradas se confunde el Pacífico con el Central Argentino. Sos autor de un libro vos en donde contás todo esto también, que yo no sé si el libro se puede conseguir nuevamente porque creo que se había agotado. El tema es un poco, son comentarios a veces que se hicieron, ¿no es cierto?, que a veces no son las versiones oficiales, no es lo que se plantea a veces como historia, pero la historia que yo conozco, ¿no es cierto?, y en este caso era relatada por mi madre, es que la laguna, bueno, la laguna es la laguna tunita, todavía se conoce hoy en día, todavía no siendo el tiempo de sequía, tiene agua, y el trazado del ferrocarril central argentino aparentemente se encontró con que había un desnivel muy pronunciado ahí llegando a la parte esa de la laguna, y bueno, dicen que los ingenieros que venían haciendo el trazado y controlando el trazado de la vía se encontraron con eso y decidieron correr un poquitito, 2 kilómetros hacia el sur, pero ya con esos 2 kilómetros ya quedamos nosotros afuera.
si el cruce del ferrocarril hubiera pasado en Santa Victoria, tal vez hubiera sido otra muy distinta a la historia, ¿no es cierto? Tal vez ni siquiera Chazón habría nacido, quizás. Claro, claro, porque además Santa Victoria era ambiciosa en su crecimiento y en su traza, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, Villanueva, que formaba parte justamente de esa ruta ferroviaria, por decirlo de alguna manera, de ese ramal, Villanueva es una localidad que no tiene hotel, incluso hoy, año 2023. Hablamos de Santa Victoria con el hotel y que albergó incluso a una figura que hoy tiene carácter internacional, Osvaldo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿qué me dijiste de Nacional? Perdón, Daniel. Hablamos de que se dice y se comenta que Carlos Gardel estuvo en Santa Victoria, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ahí a la par de la escuela, a la par de la escuela y enfrente de lo que era el edificio de la policía, estaba el Hotel La Paz, que era de don Belisario Ortiz, o sea, el dueño de la estancia La Estaca y fundador de Santa Victoria. Y ahí un señor muy amigo, un señor mayor ya, me comentó que en sus tiempos de juventud, él trabajando ahí en esa línea, estuvo parando ahí en el Hotel La Paz y que ya había encontrado a Gardel. Yo investigué un poco a ver si en los años 19, 20 podía haber sido, leí un poco la historia de Gardel y me confirma que sí, en esos años, en 19 o 20, no recuerdo bien exactamente cuál de los dos, estuvo ahí en Villa María. Así que imagínate que Villa María, Villanueva, Santa Victoria y La Carlota eran los principales pueblos que había acá en la línea esta, y bien puede, por supuesto que bien puede haber pasado por aquí Gardel y haber estado ahí, haber parado ahí en el Hotel La Paz. Además te digo, el señor que a mí me inspira mucha confianza, me inspiraba mucha confianza, ya fallecido, me lo aseguró de que él lo había visto ahí, que había estado. Es para un tanguero, te digo, y de Santa Victoria, como en el caso, como me toca a mí serlo, me enorgullece, me gusta muchísimo. Sin dudas. La última, Osvaldo, para no robarte más tiempo y para cerrar justamente esta charla, es consultarte por qué pensás que todos los años y que cada 30 de agosto sigue habiendo gente presente en la capilla. ¿Por qué pensás que tiene tan enraizada las personas este amor por el poblado? ¿Por qué pensás que siempre se vuelve? Y mirá, es muy fuerte, muy fuerte la tradición, la veneración de Santa Rosa, ¿no es cierto? Es muy grande. Ayer nomás, por ejemplo, en la reunión que se hizo por ser el 30 de agosto, ¿no es cierto?, ahí en Santa Victoria, te puedo decir que había gente de todos los pueblos aquí alrededor y gente, quizás, creo que había gente hasta de Buenos Aires. Tenemos gente de Santa Victoria desparramada por todo el país y todos han venerado y siguen venerando y siguen recordando a Santa Rosa de Lima. El otro día, conversando con una señora también que está en Córdoba, que era de acá de Etruria, también me hablaba muy bien, me hablaba con mucho cariño de la fiesta de Santa Rosa aquí en Victoria. Es un punto muy fuerte, ¿no es cierto? Es un recuerdo muy grande. Y yo nomás me recordaba ahora que hace 75 años que tomé la primera comunión ahí en Santa Victoria. Y bueno, y junto con esto recordé también a algún otro compañero que tuve en ese tiempo. Son cosas que a uno las lleva muy adentro, ¿no es cierto? Y además, esto te lo digo en forma personal, durante toda mi vida siempre hemos invocado a Santa Rosa cuando teníamos
algún problema. Y gracias a Dios Santa Rosa siempre nos ha protegido. Y bueno, hoy en día sale a las calles, ¿no es cierto? Sale a las calles que están prácticamente borradas y todo eso, pero la devoción de la gente que va quedando todavía, algunos de la edad mía, y mucha gente joven, sigue acompañando a Santa Victoria, sigue acompañando a Santa Rosa. Santa Rosa sigue todavía hermosa como siempre, hermosa, y nosotros le estaremos eternamente agradecidos por todos los favores que nos ha hecho. Emocionante, sin dudas, y la importancia de identificarse y del sentido de pertenencia con Santa Victoria. Osvaldo, agradecerte tu tiempo, siempre es un placer escucharte y espero que nos veamos pronto. Te mando un saludo grande. No, al contrario, no tienes nada que agradecerme, Daniel, a mí, porque para mí es una pasión muy fuerte, ¿no es cierto? Lo mismo que las pinturas que he hecho, he tratado de lo que he conseguido, he tratado de llevarlo al lienzo para que no desaparezca de todo, porque parece mentira, hay mucha gente que por ahí ve alguno de mis cuadros y me dice, pero ¿y esto estaba en Santa Victoria? Es cierto, estaba eso y había mucho más también, si vamos al caso, y sin embargo ahora no hay nada. Pero bueno, lo llevamos adentro y bueno, mientras Dios y Santa Rosa nos den un soplo de vida, si Dios quiere, ahí estaremos. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradezco mucho, yo te agradezco mucho en forma personal el que te hayas, que te interese todo eso y que lo difundas, ¿no es cierto? Porque me gusta que mucha gente, y especialmente gente joven, que se entere de lo que hubo alguna vez ahí a la orilla de la Ruta 4, ¿no es cierto? Así que bueno, yo personalmente te doy las gracias. Por y favor. Te digo, me pongo a tu disposición para lo que necesites, para lo que yo pueda hacer por ti. Seguramente estaremos en contacto, Osvaldo. Saludo grande para vos. Osvaldo Martino, dialogando con nosotros, escritor, historiador en este caso, y también quien fuera habitante de Santa Victoria, un poblado que llegó a una traza enorme, que tuvo hotel, que tuvo escuela, que tuvo oficina de correo, que tuvo talleres, herrería, que tuvo electricidad y que tuvo incluso la visita de Carlos Gardel, decía ahí la voz de Osvaldo Martino. Nosotros nos vamos despidiendo y vamos cerrando. Queremos buscar para el cierre justamente la imagen de una de las placas que tiene la iglesia, que es una placa expuesta por el gobierno, por la Intendencia de Chazón, en la puerta de la iglesia, que dice, la placa según la leemos, colocada en 2013, a 100 años, a 200 años, perdón, no, 100. Este vestigio de fe nos permite recordar que existimos y que aún estamos aquí. Santa Victoria, la historia de un pueblo que ya no es, pero que florece cada año. Con Santiago Muñoz en la dirección, Mónica